Listo, ya pueden comenzar Jamie y Laura con su presentación. Tú te retiras a las 11, ¿cierto, Meggy? Sí, señor, nosotros nos retiramos a las 11 porque como el permiso únicamente es hasta de 10 a 11, entonces la autorización que tenemos por parte de la empresa. Ok, listo, vale. Vamos a Gracias. ver entonces el grupo de Vanessa. ¿Qué pasó con Estefanía? Ay, no sé, profe, ella nos escribió que se iba a conectar, pero que le surgió una emergencia y que tuvo que viajar. Entonces, no nos hemos podido comunicar con ella. Ok. Comunique ella conmigo, por favor, ¿listo? Vale, listo. Laura y Vanessa. Vale. Sí, profe. Bueno, acá ya tenemos como tal nuestro título, ya tú nos lo confirmaste. Realizamos a nuestra pregunta problema la inscripción, como tú nos dijiste el sábado pasado, con base también al trabajo que nos enviaste. Pero aquí faltaría cuáles son los factores sociales que inciden y afectan el aprendizaje significativo en la institución universitaria de Colombia, de qué semestre, de qué carrera, de qué programa. Señoritas, ¿me están escuchando? Meggy, ¿me escuchas? Sí, profe, Sí, súper bien, profe. como ahorita, te escucho perfecto. Pero Laura quedó. Jamie, Vanessa, Compañera. ¿me escuchas? Jamie. Sí, señor. ¿Qué Sí, pasó con señor. la Sí, compañera? perfectamente. Es que parece que se le fue el internet a mi Parece que se le fue el internet. Bueno, Jamie, lo que quiero plantearles es que le falta como delimitar en el planteamiento, en la pregunta problema, como la población. Están hablando de séptimo semestre, pero no hay una población en particular. De derecho, sí, profe, ahí colocamos de derecho de séptimo semestre. ¿Segura? Muéstrame el grafo. Sí. ¿Tienes la Voy a presentación? buscar el archivo, es que la que lo estaba compartiendo era mi, sí, era mi Búscalo, compañera, búscalo entonces tú, ya búscalo lo tú. busco, sí, señor. Okay. Sí, ya me está escribiendo mi Profe, compañera que se le qué pena apagó el televisor. mientras la Dale. compañera está ahí, lo interrumpo un poquitico. Dígame. Nosotros le podemos enviar ese instrumento el día de mañana y el consentimiento para ver si lo pulimos un poquitico y por lo menos le enviamos las 20 preguntas mínimas. Bueno, hágale. Me lo Gracias, envías profe. mañana, te lo envías mañana. Sí, sí. Yo Listo. se lo envío al WhatsApp así como la escribí la otra vez. Listo, Gracias, profe. okay. ¿Listo, Vanessa? Vanessa. Sí, profe, aquí estoy. Es que mi computador es un poquito lento, pero ya. Meggy, ¿tú ya viste análisis experimental del comportamiento? ¿Tú la viste conmigo? Señor, ¿Tú ya viste análisis experimental del comportamiento? no te escucho bien, profe, ¿cómo? ¿Tú ya viste análisis experimental del comportamiento? Ahora, el experimental de comportamiento, sí, creo que ya la vimos. ¿De qué semestre es? Es que yo no recuerdo bien. Creo que era de sexto. Sexto semestre. Sí, sí, profe, ya la vimos, sí la vimos contigo, creo. Sí, sí, sí.
Es que yo no recordaba si la había visto que tú habías estado conmigo en análisis experimental o en otra que se llama teorías de sistemas psicológicos. Sí, profe, vivimos análisis del comportamiento. No me acuerdo. Que tú nos ponías muchos videos de los comportamientos de los niños hacia los padres, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Y que nos aplicabas, pues, explicaste todo acerca de los procesos del comportamiento en todas las teorías. Sí, todo. Porque eso es análisis experimental. Listo, Vanessa, ¿Sí está mi pantalla? sí, quiero ver la pregunta problema. Mira, ya te lo muestro. Está bien, se nos está yendo el tiempo. Miren lo que yo te decía, Vanessa y compañía. ¿Cuáles son los Sí, eso factores estoy sociales viendo. que inciden y afectan el aprendizaje significativo en la institución universitaria de Colombia de séptimo semestre? Ese planteamiento, esa pregunta problema está mal redactada, no nos está informando absolutamente nada. Y si esta pregunta, si la miramos con el título del trabajo de ustedes, no está bien. No está bien porque pues, no se está abordando, no se está delimitando la problemática como tal, ni la población tampoco. Entonces, revisen eso, por favor. Y antes del planteamiento del problema, de la pregunta problema, debe ir el planteamiento del problema. ¿Sí? O sea, la pregunta problema va después del planteamiento problema. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Primero planteamos el problema y con base en todo eso, ahí sí, con base en lo anterior, entonces nuestra pregunta problema es es esa, y listo. Ojo con eso, modifíquenlo por favor. Bueno, pero la pregunta problema ya tiene que estar totalmente definida, no la podemos, o sea, no puede estar como a medias, ya tiene que estar lista porque ya llevamos un buen tiempo en esto. ¿Cuáles son los factores sociales que inciden y afectan el aprendizaje significativo en los estudiantes de Derecho del séptimo semestre de la Institución Universitaria de Colombia? Tendría que ser así, ¿no? Primero la población y luego la institución. Pero bueno, eso lo hacen después, señoritas, porque se nos va el tiempo. Síganme mostrándome, por favor. Bueno, y tienen que modificar lo que yo les digo. Primero el planteamiento del problema y luego sí la formulación de la pregunta problema. Que Vale, creo que ustedes lo tienen al revés. Lo tienen al revés ustedes. Lo que pasa es que tú nos dijiste la vez pasada que le hiciéramos una descripción a la pregunta problema. El planteamiento problema, como tú dices, ese sí no lo hemos realizado. O sea, ese falta por realizar. No, creo que es esto mismo. Creo que es esto mismo que ustedes tienen acá, que ese puede ser el planteamiento del problema. ¿Sí? Ustedes hacen como el planteamiento del problema y luego lanzan la pregunta problema. Digamos que esto mismo que ustedes tienen acá, seguramente les sirve el planteamiento del problema y luego ya sí lanzan la pregunta problema. Por eso es importante. ¿Quieres subir un poquitico la presentación? Bajarla, perdón. Profe, Bajarla. buenos días. ¿Quién me saluda? Estefanía, profe, que ya puedo ingresar. Hola, señorita Estefanía. Sí, te estaba extrañando. Porque tú normalmente tú eres No, muy cumplida. sí, tuve un inconveniente y tuve que viajar y hasta ahora llegué ¿En dónde estás? en Tunja. Ah, ok. Luego hablamos, ¿ok?
Profe, una pregunta, o sea, la pregunta problema va después de la descripción. Sí, primero va el planteamiento del problema y luego Y luego sí la pregunta. la pregunta problema. Que era lo que Ok, yo les había dicho de que primero se hace ese planteamiento y con base a ese planteamiento lanzamos la pregunta problema. ¿Ok? listo, profe. ¿Recuerdan, Vanessa y Laura, la presentación que hizo ahorita, que hicieron el grupo de Meiji y compañía? Fíjense cómo ellos hicieron el planteamiento del problema y luego sí lanzaron la pregunta problema. No sé si recuerdan, pero digamos lo que ese sería el orden, ¿no? Ese sería el orden para poder seguir esbozando la investigación que estábamos realizando. ¿Listo? Listo, profe. Entonces tengan en cuenta, por favor. Seguramente lo que ustedes me estaban mostrando debajo de la pregunta problema les puede servir del planteamiento de problema. ¿Sí? Entonces revísenlo, por favor. Y modifiquen la pregunta problema, no en cuanto al objetivo, sino en cuanto al contenido, la estructura, porque está mal redactada. Bueno, profe. Bueno, yo les comenté a Estefanía que tienen que agregarle lo del marco legal, pero ya lo hablas con tus compañeras de qué es lo que tienen que hacer. Bueno, Sí, profe, ya ya te pones al día con eso. ya me pusieron al día con eso, profe. Perfecto. Continúen, por favor. Bueno, ya acá realizamos la justificación, Sí, correcto. la investigación. Ujú. Los objetivos que tú ya nos explicaste, ya hicimos las correcciones. Perdón, déjame mirar los objetivos. Jamie, muestra los objetivos, por favor. Déjame mirar, por favor. Identificar las dificultades. Acá, de los estudiantes de Derecho de séptimo semestre. Vale, profe, ya le agregamos eso ahorita. Perdóname, identificar las dificultades que pueden presentar los estudiantes de Derecho de séptimo semestre con el aprendizaje significativo. Identificar las dificultades que pueden presentar los estudiantes de Derecho del séptimo semestre en su aprendizaje significativo. No sé si están tomando nota. Sí, señor. De la Institución Universitaria de Colombia. Ok. El nivel de complejidad del aprendizaje significativo social de los estudiantes de Derecho, evaluar las estrategias de aprendizaje significativo social. Sí, estudiar cómo influye el aprendizaje significativo. Estudiar cómo influye el aprendizaje significativo, ¿ustedes creen que influye negativamente o positivamente? El tercer objetivo Positivamente. El tercer objetivo es... Positivamente, profe. Ok, entonces, estudiar cómo influye positivamente en los estudiantes el aprendizaje significativo. Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene el aprendizaje significativo en ellos? O sea, ¿realmente les favorece a ellos el aprendizaje? ¿Les favorece a ellos su rendimiento académico? Por eso es que es esa pregunta, ¿de qué manera estudiar cómo influye positivamente cómo influye el aprendizaje significativo de los estudiantes?
Bueno, digamos que hay que agregarle eso positivamente. Vale. Analizar la actualidad en la que vivimos y cómo se ha afectado el aprendizaje de los estudiantes. Esto sería como una variable a estudiar, la actualidad. ¿Te refieres a la pandemia? ¿O se refieren a la pandemia? No, a la pandemia no nos referimos más que todo a la educación, o sea, como allá el cambio. Ah, bueno, ok. Entonces tienen que tener cuidado porque pues, analizar la actualidad en la que vivimos puede entenderse como la presencia del COVID Ok, ahora en Colombia y que nos ha llevado a hacer uso de la virtualidad, pero pues no, ustedes no se van a meter con la virtualidad, ¿sí? Pues tienen que mirar, revisar ese objetivo específico también, por favor. baja Jamie, porfa. Baja, por favor. Estado del arte, Aquí bien, realizamos nuestro estado del arte. perfecto. Perfecto. Ojo con la presentación, ¿no? Ahí donde dice objetivo, visualiza, es con V mayúscula. Ojo con la ortografía, por favor. Ok, perfecto. Al marco teórico, pues tú nos dijiste que le faltaba agregarle como tal las fechas, los años, entonces pues lo agregamos. Ujú. Ya quedó como tal conformado nuestro marco Mira, teórico. mira cómo está, mira cómo las normas APA establecen, cómo establecen la autoría, los teóricos que son mencionados, porque me parece, cuando ustedes empiezan a hablar de Bandura, creo que no se referencia de esa manera. Eh, eh, ¿Quieres colocar la página anterior, por favor? Más. Esa. Me parece que es Bandura A 1977, según las normas APA. Bandura, Ok. el apellido, coma, la A, punto, 1977. Ah, ok. ¿Listo? Ojo con Vale, las profe. normas APA, por favor. Va, ahora sí continúa, por favor. Así como tú lo hiciste acá, mira, en el segundo párrafo dice la idea de aprendizaje significativo, déjalo ahí, la idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel, ¿ves? Ahí Ausubel tú lo mencionas de esta manera, Ausubel en el 63. Más o menos es como lo que quiero decirte en el teórico de Bandura, en la Ok. referencia de Bandura. Bueno, continúa, por favor. Okay. Ahí, como te dijimos, el cuestionario está incompleto, nos falta investigar, de hecho, sobre al respecto. Claro. Bueno, Maggie, que estés bien. Chao, Maggie. Que te vaya muy bien. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Listo, profe, ya tú nos dirás Sí, al respecto qué hacemos. lo que les digo con respecto al planteamiento del problema y a la pregunta problema. Primero Vale. que todo eso. Segundo, agregarle lo del marco legal, por favor. Y Sí, señor. sube un poquitico, devuélvete la página, por favor. ¿El marco legal lo ubicamos después del marco teórico Sí, o...? exactamente, después del marco Ok. teórico. ¿Sí? Con respecto a esto, sí, a este cuestionario psicológico planteado por Vygotsky, sí tienen que investigarlo, porque si vamos a hacer referencia y lo vamos a utilizar, pues entonces hay que ver si vamos a utilizar ese o nos vamos a asumir a otro,
pero necesito que investiguen totalmente claro ese cuestionario psicológico planteado por Vigo. Listo, profe. Bueno, creo que ahí van ustedes también. Van bien, lo único que les falta es como trabajar esa parte. Ujú. Me parece que también es necesario lo que trabajó Reiner con el grupo de ellos, con el consentimiento, para que por favor Sí. lo puedan trabajar, porque pues, aunque Reiner se me adelantó, es algo que tenemos que trabajar y tenerlo listo también para poder correr la investigación. ¿Listo? Listo, profe. Vale, muchas Ok. gracias. Bueno, nos veremos entonces hoy en 8 días. Señoritas y caballeros, Reiner, muchas gracias. Vale, Gracias, perfecto. profe. Buen Gracias día. igualmente. Que esté Ok, muy bien. Tenga un bueno, buen día. que descansen este fin de semana. Viejo con las fiestas clandestinas. Chao. Profe, a seguir trabajando ahorita, toca Es salir a correcto. trabajar. Eso, me gusta su juicio, hermano. Chao, hermano, que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.